44 y 45. Levítico 11, 44 y 45. Si ustedes tienen sus Biblias allí listas, entonces pueden seguir la lectura. Allí está hablando el mismo tema y dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esas fueron las palabras del Señor cuando Él formó su pueblo. Cuando el Señor formó su pueblo, Él puso también en sus manos su ley para que este pueblo se guiara y supiera exactamente a qué los había llamado el Señor. Y es una cosa, hermanos, que nosotros debemos tener muy en cuenta. Mire, la vida cristiana tiene un objetivo, tiene un final, tiene un llamamiento muy hermoso, muy grande, que muchas veces nosotros tenemos que entenderlo, nuestros predicadores nos lo tienen que ayudar a entender. Nuestros maestros nos tienen que ayudar a entender para qué fuimos llamados por el Señor. Porque resulta que la palabra santo quiere decir apartado para el servicio de Dios. Apartado, dejó el mundo, dejó el pecado, dejó toda esa vida que llevaba antes, una vida de mentira y todo lo demás. Dejó todo eso, murió. Su naturaleza de pecado murió y nació para una vida totalmente separada para Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios. Para eso hemos sido llamados, y eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo. Yo los hice subir de la tierra de Egipto, de donde ustedes eran esclavos, y los he formado en pueblo, es pueblo mío, con un propósito de que ustedes sean santos, de que ustedes sean para la gloria de Dios. Entonces, por eso les dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, la razón de este mandamiento del Señor es que el Señor es santo. Por eso el Señor, el Padre, no fue el que se encarnó. El Padre no encarnó, porque el Padre no puede tener ninguna relación con el pecado. Fue el Hijo el que se encarnó y el que vino y vivió en este mundo. Aunque vivió en medio de los pecadores y el pecado, él nunca se contaminó con el pecado. Pero fue el Hijo, tengamos en cuenta eso, que eso es muy importante, ¿cierto? Bueno, entonces Dios puso en las manos del pueblo su ley para que ellos se guiaran y supieran exactamente para qué era que Dios los había llamado. Su vida debía de ser hermosa, limpia y santa, para que fuera agradable a los ojos de Dios. O sea, si nosotros queremos ser agradables a los ojos de Dios, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que santificar nuestra vida. O sea, tenemos que separarnos cada vez más y más de todo lo pecaminoso. De todas las cosas pecaminosas, nosotros tenemos que separarnos más y más. Mire, por eso, cuando ahora en días pasados que fueron las elecciones, unas elecciones para alcalde y todo eso, vinieron unos hermanos de por aquí de otra iglesia, que pastor, que venimos a ver cuántos votos ustedes nos quieren dar y nos pueden dar. Les dije, hermano querido, con todo respeto, la iglesia es totalmente aparte de eso. La iglesia es totalmente aparte de eso. ¿Por qué? No es que la política sea mala. La política como tal no es mala.
pero los políticos sí. Y entonces cualquiera que se mete allá está obligado a hacer lo que ellos hacen o si no, tiene que salir. Entonces, hermanos queridos, si una persona se mete allá no puede ser santo, porque tiene que obedecer, tiene que seguir, tiene que hacer chanchullo, tiene que hacer trampa, tiene que hacer cosas, mentiras. Si fuera que la política fuera limpia como debe ser, pero los políticos no son limpios, son mentirosos, son tramposos. Ahí vemos a Colombia en las condiciones que está, hermanos, en las condiciones que está hoy, porque tenemos un presidente que subió allá con mentiras. Entonces, hermano, y con muchas otras cosas. Entonces el Señor llamó a su pueblo para que sean santos. Por tanto, el mandamiento más importante de Dios para ellos fue así. Está en Éxodo 19:6, no lo busquen porque es muy cortico. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese mandamiento es también para nosotros y para todos aquellos que lleguen a formar parte del reino de Dios en la tierra. Teniendo muy en cuenta esto, los hombres de Dios, los escritores del Nuevo Testamento, transmitieron con urgencia este gran mandamiento para que el pueblo de Dios de hoy, que es la iglesia, lo aplique a su vida con esmero y responsabilidad. Eso está en 1 de Pedro 1, del 14 al 19. Ahí sí les doy tiempito para que lo busquen porque vamos a mirar, hermanos, cómo los apóstoles transmitieron este mandamiento. Porque recuerden, hermanos, que en el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel fue muy malo. Y es muy malo y sigue siendo re malo, pero siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Ahí estaban los profetas con un grupito tratando de que ellos siguieran fieles a Dios. Y un grupito muy pequeñito siempre le fue fiel a Dios, pero el resto del pueblo, la gran cantidad, la gran mayoría del pueblo de Israel fue malo, re malo, hasta el punto que mataron al Hijo de Dios. Pero el apóstol Pedro, que es judío, que viene de allá, todos los apóstoles vienen de allá, ellos transmitieron este mandamiento y dice así en 1 de Pedro 1, 14 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no fuimos rescatados con plata ni con nada de eso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínense, hermanos, que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que no tuvo contaminación con el pecado. Entonces, si nosotros hemos sido transformados por el Señor Jesucristo, si nosotros hemos dejado la vida de pecado, si nosotros hemos muerto a esa vida de pecado, de mentira, para seguir viviendo lo mismo, así hay muchos cristianos, así hay muchos que llevan el nombre de cristianos y que están metidos en todas esas cosas del mundo. Y hermanos, estas personas no han entendido que el Señor nos llamó para que seamos santos, apartados, separados de Dios. Nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Porque eso lo dijo al pueblo de Israel y la iglesia continúa con esas mismas palabras del Señor. Hermanos, aquí vemos cómo el apóstol Pedro lo predica con gran vehemencia, exhortando a los creyentes a vivir una vida diferente,
Hermano, nuestra vida tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente en obediencia y santidad como hijos amados de Dios. No por un día ni por dos, mire lo que dice la palabra de Dios, sino por todo el tiempo que dure nuestra peregrinación en este mundo, rechazando y combatiendo contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos que antes teníamos cuando estábamos en el pecado y la ignorancia. Entonces, hermano, este tema es supremamente claro, supremamente importante. Nosotros debemos de prestarle mucha atención y siempre que nosotros nos veamos o nos vayamos a ver involucrados en cosas impuras, en cosas sucias, en mentiras, en trampas o en cosas, hermanos, nosotros tenemos que recordar que hemos sido llamados para ser santos porque el que nos llamó es santo. El que nos llamó es santo. El apóstol dice que así como el que nos llamó es santo, nosotros también hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, conduciéndonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, o sea, toda nuestra vida. Nuestra peregrinación es todo lo que nos toca vivir en este mundo hasta que llegue el momento cuando el Señor nos llame a su presencia. Hasta ese momento. Bueno, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso nos debe grabar acá, hermano. Eso lo debemos escribir aquí en la mente. Que el Señor, eso es lo que nos ha dicho. Bueno, en los 5 libros del Pentateuco se encuentra el libro de Levítico. Este es el tercer libro de la Biblia. Cuando usted comienza a leer la Biblia, usted va a encontrar el primero es Génesis, el segundo es Éxodo y el tercero es Levítico. Levítico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este libro de Levítico? Hermanos, ocurre que este libro es muy poco estudiado por los creyentes de hoy, por parte de los creyentes de hoy, y por ese motivo muchos ignoran que en este libro se encuentra el tema más importante en cuanto a nuestra relación con Dios, no el pecado. En este libro se encuentra el tema más importante en cuanto a nuestra relación con Dios. Es este libro el que nos habla con todo lujo de detalle acerca de la santidad de Dios y lo que está ordenado para los miembros de la iglesia y todos los que pertenecemos a su pueblo. Allí encontramos el gran mandamiento: sed santos porque yo soy santo. Hermano, esto se repite muchas veces y lo quiero repetir muchas veces porque esto nos tiene que grabar a nosotros. Es que cuando esto no se predica, cuando esto no se dice, no se explica, no se recalca, hermano, nosotros como que nos vamos olvidando de eso, como que nos va llevando la corriente de este mundo, como que nos va involucrando y se nos va olvidando quiénes somos nosotros, hermanos. Nosotros somos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Para eso hemos sido llamados. Vea, hermano, lo que pasaba con este mandamiento que Dios le puso al pueblo. Si el pueblo era fiel a Dios, al cumplir este mandamiento, la nación de Israel se mantendría siempre firme y fuerte. Mire, ahorita Colombia está en una situación terrible, de gran peligro. Pero ¿saben por qué? Porque Colombia, como muchos otros países, le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Ya no se puede estudiar la Biblia en los colegios, ya no se puede hablar tanto de Cristo, pero sí entonces entraron en el homosexualismo, sí entraron en el feminismo, sí entraron en el satanismo, sí entraron todas esas cosas, y todo eso sí es un avance tremendo, porque es que hemos avanzado mucho y somos ahorita somos muy adelantados, ¿no? Sacaron a Dios
Y todos los pueblos, hermanos, que han sacado a Dios de en medio, van a pasar por momentos muy terribles, porque Dios se lo dijo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel con el tiempo abandonó eso y mire lo que le pasó. Fue destruido, fue acabado, sus tierras le fueron quitadas. Hoy en día están en una guerra porque las tierras fueron ocupadas por otros pueblos. Hermanos queridos, si el pueblo era fiel a Dios al cumplir este mandamiento, la nación de Israel se mantendría siempre firme y fuerte. Pero no pasó así. No pasó así. Con este propósito, Dios instituyó el ministerio sacerdotal. O sea, cuando Él formó su pueblo, entonces estableció el ministerio sacerdotal. Y de la tribu de Leví escogió a Aarón y su descendencia para que fueran los sacerdotes y ministros de Dios de lo santo. Entonces ellos iban a ministrar lo santo. Ellos iban a ocupar era de eso. Por eso a ellos no se les dio tierra. A ellos no se les dio repartición de tierra como a los otros, sino que ellos iban a ser los sacerdotes encargados de ministrar lo santo, las cosas santas, para mantener al pueblo siempre con esa voz, siempre con el mandamiento, ministrando lo santo para Dios. Entonces, hermano, en el culto ofrecido a Dios, ellos serían los encargados de este ministerio. Pero pronto ocurrió un grave pecado. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, no le dieron la importancia debida a este acto solemne y cayeron en el más grande error de su vida, por el cual Dios los eliminó de inmediato. Les quitó la vida. Hermano, esto no se ve hoy. Esto no se ve hoy, ¿cierto? Y por eso es que el cristianismo se ha vuelto tan diluido y tan falso y todo eso, porque esto no se ve hoy, pero se va a ver. Se va a ver. Que no cuenten los que están traficando con el evangelio, los que están pisoteando el evangelio, que no crean que ellos van a poder seguir así todo el tiempo. Ellos van a caer muertos como estos, Nadab y Abiú. Y nosotros vemos casos de estos en el Antiguo Testamento. Alcanzamos a ver uno en el Nuevo Testamento. ¿Y recuerdan cuál fue? Cuando estaba la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, un caso parecido a este. ¿Se recuerdan cuál fue? El de Ananías y Zafira, que le mintieron a Dios y cayeron muertos. Pero de ahí para acá, hermanos, eso no se ha vuelto a ver. De pronto en algunos casos sí, por allá. Pero hermanos, todo el que esté pisoteando el evangelio, el que esté tomando el evangelio por cosa barata, el que esté negociando con el evangelio, hermano, le va a ir muy mal con Dios, porque Dios dice que Él es fuego consumidor. Así como Él es amor, es también fuego consumidor. Que no crean los que están negociando con el evangelio y pisoteando el evangelio, que ellos se van a salir con la suya. No, señor. Resulta que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eso está en Levítico 10, 1 al 3, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia, mire, este libro es muy sagrado? Cuidado con ir a enseñar lo que aquí no dice. Cuidado con ir a torcer lo que aquí dice. Cuidado con ir a acomodar las enseñanzas de la palabra de Dios a su antojo. Hermanos queridos, si esta palabra nos da duro a nosotros, tenemos que predicarla y tenemos que aplicarla a nuestra vida, porque el Señor también tiene un castigo muy grave. Allá está en Apocalipsis 21, 18 y 19. Ustedes pueden leer eso, el castigo tan grave que hay para los que toman este libro y hacen con este libro lo que quieren,
ahora están enriqueciendo, ahora los pastores son inmensamente ricos y ahora el evangelio pues es un evangelio de la prosperidad y ahora pues el evangelio lo convirtieron en lo que ellos quisieron porque no le han dado importancia a lo que dice este libro, esta palabra de Dios, hermanos. A esto tenemos que darle mucha importancia. Tenemos que ir con lupa estudiando lo que dice la palabra, porque es muy peligroso llegar a enseñar una cosa que no es. Miren, esta mañana estábamos estudiando con los hermanos de la clase acerca del evangelio, un evangelio diferente. Comenzando el apóstol Pablo a predicar el evangelio y a fundar las iglesias, llegaron unos judaizantes, unos que les pareció que con esto se podía hacer lo que ellos querían, y vinieron y embolataron a los gálatas y les predicaron un evangelio diferente. Y eso se está haciendo hoy, hermanos. Se está predicando un evangelio diferente, se está torciendo esta palabra. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, porque eso es muy peligroso. Estos muchachos, los dos hijos mayores de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nunca les mandó. ¿Cuántos profetas hay diciendo yo soy profeta y Dios me dijo? Pues hermano, cuidadito porque Dios nunca les ha mandado eso. Hoy no hay profetas. Hoy no hay profetas por medio de los cuales Dios esté hablando. Dios, dice el libro de Hebreos, que lo estamos estudiando aquí, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla solamente por medio de su Hijo, y la palabra de su Hijo está aquí, y es perfecta, hermano. Esta palabra es perfecta. Aquí está todo lo que necesitamos saber de Dios. Nada afuera de esta palabra se puede predicar. Entonces, hermanos, resulta que a estos muchachos Dios no les había mandado eso y ellos pusieron fuego extraño. ¿Y qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Los quemó. Eso es así tan fácil, hermanos. Con Dios no hay vuelta de hoja. Eso es así tan fácil. Si respetan las leyes de Dios, si aman las leyes de Dios, si entiende para qué fue llamado, que fuimos llamados para ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, entonces vivamos como tales y luchemos contra el pecado porque el pecado nos asedia. Pero no nos durmamos, hermanos, no nos durmamos porque nosotros hemos sido llamados para eso, ¿cierto? Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón sabiendo que eran los dos hijos mayores de él? Cayó. ¿Qué podía decir Aarón? Va, diga alguna cosa Aarón a ver si no cae muerto también, ¿cierto? Aarón no podía decir nada porque él sabía que sus hijos habían pecado, que sus hijos habían cogido la palabra de Dios como cosa muy, muy fácil que se puede torcer y se puede hacer con ella lo que se quiere. Hermanos, se han hecho algunos comentarios de cuál pudo haber sido la razón. Pues nosotros vemos que la razón es que ellos cogieron la palabra de Dios a la ligera y quisieron hacer las cosas. Quisieron hacer cosas, es lo que nosotros vemos a simple vista. Se han hecho algunos comentarios acerca de cuál pudo haber sido la razón porque estos jóvenes pudieron haber cometido ese error tan grave. Y yo tengo aquí 3 anotados. Comentarios, no está escrito en la Biblia, nadie, son cosas, digamos, algunos intérpretes de la Biblia que de pronto se han imaginado que pudo haber sido así. El primero, se dice que hasta ese momento no se había dicho nada acerca del incienso para la ofrenda y ellos lo tomaron. Hasta ese momento no se ha dicho nada en cuanto al incienso para la ofrenda, pero ellos se adelantaron y lo tomaron. Bueno, primero. Segundo, se dice que ellos como jóvenes inexpertos no tuvieron en cuenta que esta es una celebración solemne para Dios y quisieron exhibir su sabiduría. Se adelantaron a su padre en esa primera experiencia sacerdotal.
seguramente para exhibirse como los flamantes sacerdotes, y el resultado de tal osadía fue fatal. Esa fue una osadía, hermano, fue fatal. Ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó, y de la presencia de Dios salió fuego y los consumió. La tercera hipótesis que pudo haber pasado, no se sabe. Una tercera hipótesis es que aunque el uso del vino estaba prohibido para ellos, probablemente ellos estaban bajo la influencia del licor. No se sabe. Estas son cosas que no las dice la Biblia, hermanos, que pudieron haber ocurrido, pero el caso es que ellos no tomaron en serio la palabra del Señor. Eso es lo más importante, lo que debe de quedar en nuestra mente. No tomar en serio la palabra del Señor es muy peligroso. Creer que nosotros podemos ser cristianos a medias, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, hermano. Porque el Señor nos llamó para que seamos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Sed santos porque yo soy santo. Y si nosotros nos vamos a unir con Dios por medio de Jesucristo y de su Santo Espíritu que ha sido colocado en nuestro corazón, si nosotros tenemos esa aspiración, porque todo el mundo tiene la aspiración de llegar al cielo, ¿cierto que sí? En todas las religiones le prometen el cielo a las personas. Y todos tienen la aspiración de llegar al cielo. Pero hermanos, la llegada al cielo no es así tan fácil. La llegada al cielo tiene su demorita. Tiene que tener una vida y vivir una vida en completa santidad, en dedicación, en santificación, en obediencia, apartado para el servicio de Dios. Apartado para el servicio de Dios. Y dice por allá, creo que es en 1 Corintios, no recuerdo dónde dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no tocáis lo inmundo. Salid de en medio de ellos. O sea, como el Señor Jesucristo, Él estuvo ahí, pero no se contaminó. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano. Porque la mayoría de nosotros, y de ustedes especialmente, que tienen sus trabajos por allá aparte y tienen que estar en medio de los inconversos y de los impíos, los que hacen trampa, los que hacen chanchullo, los que dicen mentiras y los que hacen todo eso, ustedes, hermanos, tienen que consagrarse mucho al Señor. Tienen que pedirle al Señor mucha sabiduría. Tienen que pedirle al Señor mucho tacto. Tienen que pedirle al Señor su dirección en todo momento, para cada caso y para cada cosa. Hermanos, ustedes tienen que pedir al Señor su dirección. A nosotros también nos toca. Pero es que ustedes están allá en medio de los impíos, en medio de la gente que no le importa de decir mentira, hacer matar a otro, hacerlo suicidar. Eso no les importa, sino que a ellos les importa el dinero, la fama y el poder. Y van para adelante. Hermanos queridos, en medio de toda esa gente hay muchos hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que tienen que batallar con ese problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo que nosotros sí podemos decir con absoluta certeza es que esto que hicieron Nadab y Abiú, esto es lo que ocurre cuando la palabra de Dios se toma con ligereza. Eso es lo que ocurre. Vea, llegó y se tomó por allá por un sector, Apocalipsis 3:20, ¿no? Y en todo Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Entonces los arminianos dicen, vea, ¿sí ve? Si usted no le abre la puerta de su corazón a Cristo, él no puede entrar. ¿Ah? Sabiendo que aquí ni siquiera estaba hablando con un pecador. El Señor estaba hablando con una iglesia. Toman la palabra de Dios con ligereza. La aplican de cualquier manera, la enseñan de cualquier manera. Eso es muy peligroso. Eso no se puede hacer, hermanos queridos. Pero eso es lo que hicieron estos jóvenes. Estos jóvenes no tuvieron en cuenta la advertencia que se encuentra también en Éxodo 39, muy cortico. Escúchenlo porque es muy corto. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Sobre él quiere decir sobre el altar del sacrificio, pues el fuego que no se haya tomado del altar de bronce, este es un fuego extraño
y provoca la ira de Dios. Además, ellos tampoco tuvieron en cuenta otra cosa que no tuvieron en cuenta, mire, no tuvieron en cuenta el horario establecido para ofrecer el incienso, el cual era en la mañana y en la tarde. Y el hecho de ofrecerlo en una hora diferente era un sacrilegio, pues el momento en que se rinde adoración a Dios es un momento de gran solemnidad. Hermanos, el momento del culto, este momento que cuando nosotros nos reunimos acá para adorar a Dios, por eso cerramos la puerta, por eso le encarecemos a los hermanos, a menos de que el carro se le varó, a menos de que haya por ahí un trancón, a menos de que pase alguna cosa, no se acostumbre a llegar tarde. Porque, hermano querido, porque eso es interrumpir el momento de adoración. Es interrumpir el momento de adoración. Si un médico nos pone una cita, nosotros vivimos en Soacha y nos pone una cita en el norte a las 6 de la mañana, nosotros nos levantamos a las 4 para estar a las 6 de la mañana ya. ¿Cierto que sí? Eso lo hacemos. Entonces, hermanos, eso mismo tenemos que hacer también. Cuando venimos a la adoración a Dios, nosotros tenemos que estar aquí con 5 minutos de anticipación, por lo menos. Entonces, hermanos, estos jóvenes ofrecieron el incienso a cualquier hora. La hora de ofrecer el incienso era por la mañana y por la tarde. Era como quien dice el culto. El culto de adoración a Dios era por la mañana y por la tarde. Pero ellos lo ofrecieron a cualquier hora. Ellos lo ofrecieron a cualquier hora. Y hermanos, recuerden, el culto es una reunión de gran solemnidad, de adoración a Dios. Venimos a adorar a Dios. Aquí, hermanos queridos, estamos en la presencia del Señor. Aquí es un momento muy sagrado, muy santo, muy hermoso, donde es tan bonito así, miren, no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha el ruido de la gente que está hablando por ahí cuchicheando, nada de eso. Estamos adorando a Dios y nosotros tenemos que entender eso, que no es así, que no es que nosotros nos reunamos aquí a brincar y a gritar y grito de júbilo y no sé cuántas cosas, sabiendo que estamos adorando a un Dios santo, a un Dios hermoso, un Dios que es silencioso, hermoso, perfecto y que nos ha dado su mandamiento: sed santos, porque yo soy santo. Hermano, eso no se nos puede olvidar. Cuando Dios estableció el sacerdocio, dijo: en los que a mí se acercan, póngale cuidado, ¿quiénes son los que a mí se acercan? Pues nosotros somos los que nos acercamos a Dios. Y mire lo que pasa, dice: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. La esencia de la adoración por todos los tiempos, desde la ofrenda de Abel hasta la adoración que los ángeles rinden en el cielo, es la adoración a Dios. Adoración a Dios. Dios es el punto central de toda adoración. Y la tarea de los sacerdotes y ministros de Dios es la eliminación de la impureza y de lo profano en aquello que es sagrado. Es mantener el llamado a evidenciar ante el pueblo de Dios su santa vocación y reflejar el carácter de Dios en toda su vida ministerial. A esto nos llamó el Señor, hermanos. A esto hemos sido llamados. Y nosotros, como personas que hemos sido llamados por el Señor para esto, tenemos que enseñar esto. Y tenemos que mostrarles a ustedes esto. Y ustedes tienen que aprender porque ustedes son el pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que guiarlos y juntamente con ustedes recordar y tener en cuenta siempre que nosotros somos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y que hemos sido llamados para adorar a Dios, para santificar el nombre de Dios siempre. Amén. Bueno, hermanos, entonces como ya tenemos este mensaje bien claro, ahora vamos a pasar a hacer algo muy santo.
Por eso, hermanos, la celebración de la cena tampoco puede ser una cosa que se le entrega a todo el mundo. No, hermanos, eso lo hacen los católicos, eso lo hacen los carismáticos, pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que Jesús se reunió con los 12. El Señor se reunió con los 12. Impartió la cena a los 12 menos Judas. ¿Se recuerdan de eso? Menos Judas. Judas salió unos momentos antes y se fue, porque Judas era el traidor. Hermanos, esto es para gente santa. Gente que se ha apartado del pecado del mundo y que ha consagrado su vida a Dios y que cada día quiere ser más y más consagrado al Señor. Entonces vamos, hermanos, a celebrar la cena del Señor en este momento, teniendo en cuenta tanto lo que aprendimos en el mensaje como lo que nosotros sabemos que es la cena del Señor. Los hermanos que están encargaditos